Pues me da mucho gusto estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. El pastor Héctor me dio esta oportunidad y doy gloria a Dios por eso. Y el estudio del día de hoy habla sobre el nacimiento de nuestro Salvador, sobre el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces voy a orar para poner este estudio en manos de Dios y esperando que sea de bendición para todos. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te glorificamos, te alabamos, Padre. Te doy gracias esta noche por la vida de todos mis hermanos que están aquí presentes y por los que están también viéndonos a través del Zoom, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Permite, Señor, que en este momento tú tomes, Señor, la palabra, que permitas que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a escucharte, que demos este tiempo, Señor, para poder aprender o poder escuchar de ti, Señor. Pedimos, Señor, también por las personas que no han podido unirse, que vienen en camino, Señor, que tú, Señor, les permitas llegar con bien. Y, Señor, los que no pudieron unirse, Señor, que tú tengas oportunidad de, a través de alguno de nuestros hermanos, o que tú pongas los medios de que puedan escuchar tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre, sobre todo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Entonces, este estudio del nacimiento de Jesús lo hemos visto y a lo mejor lo hemos escuchado de una manera, pues evidentemente de gloria, de glorificar a nuestro Señor, pero también quisiera compartirles que es el contexto en el que está el nacimiento de Jesús, también es un momento de tensión, de dolor, hay un matrimonio o posible consumación de matrimonio en problemas. Está atravesando en ese momento directamente la región de Judea, de Galilea, diferentes situaciones de tensión política. Hablan también ahorita un poco del asesinato incluso de niños. Y este momento lo pongo como un contexto en que a veces pudiéramos pensar que nuestro Señor nació en el mejor momento o en el lugar más propicio. Y a lo largo del estudio vamos a ver que Dios habla y obra de maneras milagrosas a pesar de las circunstancias que podemos estar atravesando. Entonces, hablamos un poquito antes del estudio, evidentemente de lo del virus, los que hemos tenido la experiencia o que Dios ha puesto en nuestro camino la prueba de estar atravesando el virus, pues hemos visto que precisamente estas circunstancias que pudieran parecer a veces inesperadas, son situaciones en las que Dios directamente nos está hablando muchas veces. Y que Dios en este momento pudiera estar hablando a tu vida, pudiera estar enfrentando usted o tú directamente alguna situación que no comprendemos y que ahorita que vamos a ver, y de igual forma fue para esta niña, para esta virgen, a la que Dios decidió elegir para ser madre de nuestro Salvador. Entonces, si me pueden acompañar, está basado el estudio en Mateo 1:18 al 23 y de Lucas 2:1 al 7. Voy a empezar con Mateo 1:18, si me pueden seguir, y voy a leer. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, correcto. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, aunque se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí nos narra la historia que comentaba, la historia de una virgen que concebirá un hijo llamado Emmanuel. Y eso viene como referencia, seguramente lo hemos escuchado, en Isaías 7:14. Y en Isaías 7:14 textualmente dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Alguien, hermanos, tiene el significado de Emmanuel? ¿Conocen el significado de Emmanuel? Digo, para hacerlo un poquito más interactivo. Sandy. Correcto. Dios con nosotros. Y entonces, situemos un poco en el contexto. Directamente, María es la virgen embarazada. El nombre María, un poco de lo que estuve investigando, es la forma griega del hebreo Miriam.
Yo no sabía esto, se los comparto. Miriam. ¿Y Miriam qué fue? Bueno, pues Miriam fue la hermana de Moisés. Entonces, el nombre de Miriam significa exaltado o exaltada en este momento. Y qué mejor forma de exaltar directamente a María, pues que darle esa bendición de ser pues la madre del Salvador. Y directamente en esto viene en Lucas 1:28 al 29, un poquito para fines de tiempo voy a ir leyéndolo, y dice: Gabriel saluda a María, y entrando un ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Creo que todos hemos escuchado este. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo será este? ¿No? Y yo me pongo a pensar, pues era una niña, no se describe muy bien ahí en la Biblia si eran, algunos estudiosos dicen que eran alrededor de 13, 14 años, tal vez un poco más, y evidentemente había nacido en Belén, o había estado formada ahí en la parte de Belén, en Galilea, y directamente se le aparece, tiene una visión, y se le aparece el ángel Gabriel, y le dice saludos de paz, pero le dice: bendita eres entre todas las mujeres, y le dice: el Señor es contigo. Y esa parte del Señor es contigo me parece tan profundo, o sea, de que en ese momento, dentro de la sorpresa, dentro de lo inesperado, le da paz. Le dice: o sea, yo vengo directamente, soy un mensajero de Dios y el Señor está contigo. Y le dice otra palabra que también a mí me gustó mucho, que le dice: eres muy bendecida y tienes gracia ante el Señor. Entonces, creo que en ese momento María, como lo narra directamente Lucas, lo da desde una vista mucho más personal a María, y Mateo lo está narrando desde un punto de vista un poco más histórico. Entonces, tenemos la situación de que María, a final de cuentas, está en este momento, le dice que va a tener un hijo, y tiene una situación directamente también con José, en el que está en un proceso de casamiento. Y yo decía, bueno, ¿cómo es un proceso de casamiento, no? O sea, hoy en día nosotros llegamos y nos casamos, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo es un proceso de casamiento en la parte judía o en la parte hebrea? Y tenía 3 procesos, o sea, tiene 3 pasos el proceso hebreo. Dice el compromiso, que ese hoy en día sigue vigente. Hay otro paso que se le llama el desposorio o desposamiento, y el matrimonio. En el compromiso principalmente se hacía directamente con los padres, llegaban a un acuerdo y decían: bueno, pues tú, María, vas a estar unida con José, ¿no? Ese era como un poco el compromiso, no era muchas veces voluntario, no había un arreglo entre familias. Después venía el desposorio, que era en donde se conocían ya José y María. Evidentemente no había un matrimonio, no había viven en la misma casa, no había habido relaciones sexuales, no se había consumado el matrimonio, pero estaban juntos durante un año. Ese era el proceso del desposorio. Entonces era como un proceso de noviazgo, ¿no? Un poco lo que conocemos en nuestros días, un año, se iban conociendo, y en ese proceso estaban cuando directamente María queda embarazada. No se había consumado el matrimonio, pero era ya directamente simplemente reunir los tiempos, ¿no? Entonces, avanzando un poco más, en Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y aquí me llama la atención la palabra justo, y no quería infamarla. Entonces, yo pienso en estos días, o sea, en donde José decía: yo he estado esperando un año, mis padres me han puesto a esta mujer o han decidido que me case con esta mujer porque tenemos las mismas creencias, porque directamente mis padres se conocen, creen que es lo que me conviene a mí, yo la conozco, la amo, tengo cariño por ella, pero hoy en día está embarazada. y yo digo, bueno, o sea, será un sentimiento en ese momento de tristeza, de frustración, probablemente de rabia, directamente de José, después de decir: oye, pues todo iba tan bien y en este momento mi vida cambió en un instante.
Y me dice María, oye, yo estoy embarazada y no sé si a final de cuentas la María que yo conocía ante mis ojos no era, he sido yo engañado o a final de cuentas qué fue en pocas palabras lo que pasó. Pero también me llama mucho la atención la respuesta que tiene José. Y la respuesta de José, y lo dice aquí directamente la Biblia, es que era un hombre justo. Y la justicia normalmente se caracteriza por la compasión. O sea, no está hablando de que José fue y tuvo un arrebato con María, que llegó y le reclamó. La Biblia no narra una escena de violencia. Con el amor, correcto, con el amor. Justicia y amor. O sea, no vemos una respuesta de José en un reclamo de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Iba todo tan bien? Al contrario, o sea, a final de cuentas José responde de una manera piadosa, de una manera en amor, de una manera en misericordia. Y también en estos tiempos, muchas veces nosotros tenemos ese tipo de respuestas en cuanto a que a veces nos sentimos decepcionados o nos sentimos enfadados con la esposa y a lo mejor lo primero que hacemos es llegar y reclamar. Hablo a título personal, ¿no? Llegar y reclamar y a veces no estamos mostrando ese hombre justo. Por lo menos hablo yo a título personal que a veces Dios nos está pidiendo que tengamos, que seamos. Y muchas veces aquí directamente dijo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Ahí también muestra esa justicia, esa piedad. Pero también creo que aquí habla un segundo punto que habla sobre la parte del divorcio, mis hermanos. O sea, aquí específicamente Dios es muy claro y quiero enfatizar en este punto que el divorcio entre los ojos de Dios no es permitido. El divorcio ante los ojos de Dios, Dios no ve bien la parte del divorcio. O sea, Dios nos está pidiendo, y aquí aunque José directamente tenía los elementos de acuerdo a la ley judía, porque la ley judía nos dice que específicamente para encontrar divorcio de una mujer es que hubiera infidelidad. Eso está en las Escrituras. Él tenía los elementos para poder decir, yo ya no más. Y en caso contrario, lo que muestra es poder tener una razón de amor y de compasión directamente con María. Voy un poquito más rápido. El 20 dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en lo que ella es engendrado del Espíritu es. Y creo que el ángel le cae, pero directo en la cabeza a José, ¿no? Le dice, José, hijo de David. Y a veces se nos olvida que también nosotros somos hijos de David, que también nosotros somos hijos del Creador del universo. Y aquí directamente José reacciona de una manera en donde dice específicamente el que es heredero de este trono que viene de la descendencia directamente de David, reacciona de una manera piadosa. En Lucas 1:35, quiero leérselos, dice, la concepción maravillosa de nuestro Señor es un misterio, donde no se debe de entrar mucho y por eso se llama cubrimiento de sombra. Y hago especial énfasis en esto porque me ha tocado que cuando estamos hablando de los misterios de Dios, muchas veces encontramos resistencia de parte de nuestros hermanos a decir, oye, pero ¿cómo puede ser posible? Siempre viene nuestra parte escéptica, científica, la ciencia. ¿Cómo es posible si a final de cuentas nunca hubo una unión entre un hombre y una mujer? ¿No? Y hace algunos años, mi padre era médico, ya partió a la presencia del Señor, y mi madre también. Entonces, me acuerdo cuando era yo más pequeño, que mi madre me explicaba este versículo, me lo explicaba pero desde los ojos de la ciencia. Y me decía, oye, pues esto como que no está no es muy cierto, mijito, no te lo creas mucho, porque a final de cuentas, pues tiene que haber una concepción para poder tener un hijo. Y en ese momento yo todavía no estaba en los pies de Cristo. Yo también tenía esa duda, ¿no? Tenía esa duda de decir, oye, ¿cómo es posible? Pero a final de cuentas el
el versículo creo que es muy claro y lo comento porque es una de las cosas que seguramente muchos de nuestros hermanos que también van empezando en la fe dicen cómo es posible. Y aquí lo habla directamente no de un encuentro de Dios con María, un encuentro carnal como lo vemos a través de un milagro y de uno de los misterios de Dios, directamente el poder engendrar en María a su Hijo. Y ese es un misterio y es un acto de fe. O sea, si nosotros directamente en nuestra fe, y bien dice la palabra, en nuestra fe, si nuestra fe a final de cuentas no estamos nosotros profesando esa fe, pues nuestra fe es vana. Y directamente este es un acto de fe, de creer que directamente Dios obró en María para tener a su Hijo, para dar creación a su Hijo y poder tener a nuestro Salvador. Oye, que la ciencia y lo demás, bueno, pues la ciencia también dice que provenimos del mono, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, yo no vengo de un mono, yo fui creación de Dios. Entonces, son algunos de los puntos que creo que a veces causan no solamente intriga, sino que pueden ser fricción, pero a final de cuentas nuestra fe creo que define estos momentos importantes. Voy a seguir. En el 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí voy a profundizar, dice, así como sucedió el milagro de la concepción, de la misma manera puede haber un milagro en tu vida esta noche. Si nosotros no hemos escuchado de Dios, si nosotros a final de cuentas estamos atravesando por una tribulación, si nosotros a final de cuentas hemos tenido la oportunidad o la desaveniencia, si lo queremos ver de alguna forma, de estar atravesando un periodo de enfermedad, el periodo de la pérdida de algún familiar, y Dios nos ha levantado, Dios ha estado con nosotros en esos momentos de prueba, de súplica, y a eso nosotros, hermanos, no lo reconocemos como un milagro, no lo reconocemos como un acto de Dios divino. ¿Cómo entonces podemos reconocer que Dios engendró a su Hijo sin una concepción carnal? Para mí, esos milagros que existieron hace más de 2000 años, los seguimos viendo hoy en día. Y a veces los podemos estar tomando de una manera superflua, pero ahí están. Y tú, hermano, si nos estás escuchando del otro lado de la pantalla, esos milagros existen y Dios está disponible para ti directamente a través de una oración, de entregar su vida directamente a Él. Y esos son los milagros que vemos hoy en día. Y bueno, y Dios ha hablado en milagros en muchos de nosotros, en nuestra vida de manera diaria, no solamente en los momentos de mayor tensión o de mayor prueba que hemos atravesado. Dice Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Alguno de los hermanos sabe qué significa Jesús? Dios salva. Dios salva, correcto. Y aquí vemos otra vez la obediencia de José, ¿no? Le dan una instrucción, le dijo, oye, le pondrás como nombre Jesús, y evidentemente está obrando de una manera obediente directamente José y María al seguir las indicaciones que se les habían dado. Voy a avanzar un poquito en la secuencia de la historia y me voy a ir a Mateo 2, 16 y 18. Y dice, voy a poner un poquito de contexto, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esto era más o menos alrededor de 2 años después, 2 años pasados que había nacido Jesús. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y bueno, yo aquí leí el versículo y dije, bueno, conozco la historia, esto es un poco cuando está haciendo la parte del exilio del pueblo de Jerusalén directamente hacia Babilonia.
y dije, bueno, y esto de voz fue oída en Ramá, y Ramá es una ciudad al norte de Jerusalén. Jerusalén más o menos nos ubicamos, está Israel, Jerusalén está más o menos en el centro, un poco hacia la parte sur, luego tenemos hacia arriba Galilea, y ahí los une el río Jordán, ¿no? El mar de Galilea. Y entonces si tenemos la parte de Jerusalén, un poquito hacia arriba, digamos Miami y Broward, ¿no? Tendríamos ahí más o menos el pueblo de Ramá, que era parte de la tribu de Benjamín. ¿Y qué pasó en Ramá? Bueno, pues en Ramá directamente habitó Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana fue la que estuvo orando para poder tener un hijo, al igual que en su momento fue Sara. Ana fue la madre de Samuel. Ana es de Ramá. Y entonces le dice, bueno, pues está pasando esta situación donde Herodes, el rey, manda matar a todos los niños. Pasan los magos y los magos después conocemos la historia, encuentran a Jesús en el pesebre también. Y en ese momento, bueno, pues en Jesús en el pesebre, y ahí hablamos un poco de las fechas también, y estamos ahí hablando de Jesús específicamente con los pastores, y se ve un poco más hacia la parte del otoño, ¿no? El otoño directamente cuando es el nacimiento de Jesús, y los magos llegan pues 2 años después. Entonces, hago esta acotación porque a final de cuentas nosotros tenemos esta celebración de la Navidad hacia esta fecha, y eso es a final de cuentas lo comentaba con el pastor, pero sabemos también, de acuerdo a la Biblia, que Jesús no nació exactamente el día 24 y 25 de diciembre como normalmente lo celebramos. La fecha dicen fue en el otoño, unos dicen septiembre, otros dicen octubre, pero a final de cuentas me acuerdo y me viene a la historia de mi bisabuelo. Mi bisabuelo se llama Carlos, vive en México, tiene 94 años, vive aún, gracias a Dios. Y mi bisabuelo le celebramos hasta hace 6 años el cumpleaños el día 3 de noviembre. Hace 6 años, por alguna razón, tuvimos que sacar, o mi madre en este caso tuvo que sacar un acta de nacimiento. Y su fecha de nacimiento era el día 4 de noviembre. Y todos los días lo festejamos 86 años. Bueno, asumo que cuando era pequeño también le festejaban el cumpleaños. Le festejamos el día 3. Y para mí, un poco regresando aquí a la historia, estamos haciendo esa conmemoración porque nos llenamos de gozo del nacimiento del Salvador, independientemente, y no quiero profundizar mucho en esto, pero creo que a final de cuentas, independientemente de que si el día fue algún día en septiembre o en octubre, esa es la fecha en la que directamente nosotros que creemos en Jesucristo, pues damos gracias a Dios porque mandó a esta tierra a nuestro Salvador, pues precisamente para morir por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, siguiendo un poco con la historia, Jesús sale directamente en una visión. Jesús y su familia salen hacia Egipto. José es alertado en una visión, precisamente para que no sea asesinado Jesús. Y específicamente en esta historia, en este éxodo o en este viaje que hace pues la familia de José, María y Jesús hacia Egipto, se cumple también la escritura, lo que dice Éxodo 1:22. Y esto me llamó la atención porque dice en ese momento, entonces Faraón, otro tiempo, muchos años antes, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. Ahí es donde también había pasado algo similar, específicamente con el pueblo de Israel en el momento de Faraón, ¿no? En el momento de Egipto. Entonces voy a avanzar un poquito más con la historia. Dice Mateo 2:19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo, levántate, toma al niño, su madre y vete a la tierra de Israel,
porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino de regreso o vino a la tierra de Israel. Para cumplir la profecía una vez más, Dios habla con José y le dice que ya es seguro salir de Egipto y regresar a su hogar. Jesús no solamente, y ese es un poco, comento esto de la parte de Israel, porque Jesús no solamente es el nuevo Moisés o el nuevo Adán, sino también es el nuevo Israel. Es esta profecía, este evento que había sido anunciado muchos años antes directamente al pueblo de Israel, de que iban a tener o de que íbamos a tener un Salvador. Y en este momento de la historia regresa José con su familia a Belén y dicen, bueno, ya estamos de camino, Dios nos mandó traer de Egipto, vamos directamente a Belén y ¿en dónde nos establecemos? Y entonces dice el capítulo 22 y 23, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ya habíamos hablado, en lugar de ir hacia la parte de Jerusalén, fue a la parte norte. Y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, muy bien. Y hay en Isaías 11:1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra hebrea traducida vástago se pronuncia como Nasir o Neser. Y Neser es la palabra o la parte la palabra de ahí desprende Nazareno, que significa el hombre de Nazaret, el pueblo del pequeño retoño. Y esto fue escrito por Isaías, pues muchos años, muchos siglos antes, directamente antes de la venida de nuestro Señor. Bueno, y concluyendo un poco, para si hay preguntas o comentarios. Y en toda esta historia, ¿cuál es el mensaje de salvación? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tomamos? Para mí el primer punto de esto es todo el nacimiento de Jesús, toda la parte de tener el nacimiento de Jesús pudo haber ido de una manera bastante mala o de una manera bastante negativa sin la intervención divina, que era lo que comentaba hace un momento. ¿Por qué pudo haber ido bastante mal? Bueno, pues porque evidentemente proviene de un matrimonio o de una relación entre un matrimonio a consumarse donde directamente María pues engendra un hijo fuera del matrimonio. Segundo, directamente José, que también tuvo la prerrogativa de haberse separado o divorciado, directamente Dios toca su corazón y Dios habla al corazón de José para que pueda tener esa paz, ese amor, esa misericordia de que Dios esté en control de las cosas. ¿Qué otra cosa puede haber salido mal? Que directamente haya sido muerto o asesinado Jesús en el homicidio que manda hacer Herodes. Que directamente durante el viaje en Egipto pudieron haber tenido algunas penurias, que en el regreso de igual forma, que no hayan escuchado a Dios para poder regresar a Egipto. En fin, toda esta serie de pruebas, seguramente en algunos nos relacionamos en cuanto a la parte de los procesos que hemos estado atravesando. Yo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que nosotros tenemos aquí cerca de 2 años que llegamos aquí a Estados Unidos y también nosotros venimos y nuestro caminar fue un caminar de fe. Llegamos aquí, como tal vez algunos de ustedes han llegado, en donde decimos, oye, está esta oportunidad de poder tener otra residencia en otro país, pero no sabemos un poco hacia dónde vamos. Oramos a Dios en aquel momento, pedimos a Dios su consejo y Dios nos mostró el camino, abrió las puertas. Dios no es un ser mágico, milagroso, en donde dice, oye Miguel, oye Sandy, oye Percy, sí, ve por allá. Dios nos habla a través de la Escritura. Dios nos habla a través de que si se abren de obstáculos, esas pruebas,
muchas veces van mostrando cómo Dios obra y nos muestra estos milagros. Él nos salva, como su nombre lo indica. Jesús viene a salvarnos. Ese es su propósito en el mundo. Y nuestro propósito, como lo hemos visto, y me ha encantado lo que ha dicho en las últimas prédicas, en los últimos sermones, directamente el pastor y también Mark, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro trabajo como cristianos? Dejemos nuestro trabajo secular. Tendremos un trabajo en el que directamente serán las finanzas, otro trabajo donde tendremos una responsabilidad de vender, que es mi caso, de visitar clientes. Tendremos otra responsabilidad de pronto donde serán las operaciones, tendremos otro trabajo donde será la música, donde nos toca hacer mantenimientos. Pero ¿cuál es realmente nuestro propósito, hermanos? El propósito de Jesús fue venir a dar salvación a cada uno de nosotros. Y nuestro propósito es compartir el Evangelio. Eso es nuestro propósito. Y compartirlo fuera de los que aquí, que hay muchos hermanos que conocen muchísimo del Evangelio, que han caminado con Cristo por muchos años. Nuestro propósito es compartirlo para poder extender ese trabajo que Dios inició. Salvar a mucho más hermanos. Que la gente entregue su vida a Cristo, como en algún momento alguien me habló de Cristo y pude yo entregar mi vida a Él. Ese es parte del trabajo que creo que como hermanos, como hijos de Dios, estamos destinados a hacer. Y no es nuestro segundo trabajo, debe ser nuestro primer trabajo, nuestro primer propósito. Y a veces creo que como humanos fallamos un poco en nuestras prioridades. Lo ponemos en segundo término, cuando a veces tenemos tiempo, cuando a veces nos sobra un poco de tiempo. ¿Qué pasa si a este hermano le cuento? ¿Cómo me va a ver? ¿No? ¿Me va a llamar aleluyo? ¿No? ¿O qué es lo que me va a decir? A veces nos falta coraje, a veces nos falta valentía, a veces nos falta poder ver las necesidades que pudieran tener otros hermanos, no solamente físicas, materiales, sino las necesidades espirituales. Y ese yo creo que esta noche es mi mensaje para cada uno de ustedes, de exhortarlos, de que ese milagro que hizo Dios, que a pesar de todas las dificultades mandó a su Hijo, Jesús es nuestro Salvador y en su nombre pues está directamente la salvación que tenemos cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios llene sus vidas y que Dios pues glorifique cada uno de sus vidas y nos dé el coraje para poder extender su palabra. Amén.